Buenas tardes a todos. Desde el Instituto Iberoamericano aquí en Graz, estamos ya en nuestra 20ª Stammtisch, estas conversaciones que tenemos con gente interesante, hispanohablante, ya sea de Latinoamérica, de Estados Unidos, España, Portugal. Y hoy tenemos una invitada muy interesante, eh, Gaela Cari. La voy a presentar un poquitín más tarde. Gaela todavía no está con nosotros porque antes está en plena campaña y antes tiene una entrevista en una revista muy importante del Perú y todavía no ha terminado. Ha empezado con un poco de retraso y entonces no le ha dado tiempo. Pero en cuanto termine, que está en un debate, pues entra con nosotros a charlar y hablar un poquitín, pues bueno, de la campaña, de sus iniciativas, de sus objetivos. Y, y acabamos de entrar en vivo ahora mismo en Facebook para que nos veáis y para que no penséis que esto no va a suceder, sino que vamos con un poco de retraso. ¿Cómo se llama otra vez que se me ha olvidado? Perdona, Ligia, la revista peruana que tienes que poner, que tienes que desmutear. Ella ha estado hasta hace muy poquito en Caretas, que es una revista que, gracias a la conversación que hemos tenido, he descubierto, que siempre he sabido que era muy antigua, pero ha sido fundada en 1950 y siempre ha sido muy conocida, ¿no? Te decía que era una especie de Newsweek de esta revista política, pero siempre al tanto, siempre actual, ¿no? Sí. Muy bien, pues y ha terminado, ¿no? Es que estaba encima en vivo, lo hemos estado viendo, lo hemos estado siguiendo y estaba en vivo. Espero que, bueno, pues todos nuestros miembros que nos quieren seguir y que nos han estado preguntando durante toda la semana acerca de Gaela, pues que hagan sus preguntas en el Facebook, en el chat del Facebook. Si tenéis alguna pregunta, pues la decís. Und ganz kurz auf Deutsch, wenn ihr das anschaut und möchtet ihr etwas Gaela fragen, einfach auf Deutsch schreiben und wir werden das natürlich übersetzen. ¿Okay? Además, la próxima, no sé, mañana o pasado mañana estará el vídeo editado y precioso en nuestro canal de YouTube, ¿vale? Para que lo veáis con las demás Stammtisch, con las demás conversaciones en español que hemos tenido en los últimos meses, ¿no? Desde aproximadamente desde abril o finales de marzo del 2020. Alonso, nuestro presidente, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches desde Austria. No, sí, me parece muy interesante de todas maneras darle cabida y darle voz a esta tendencia política de que de todas maneras es realmente una cuestión novedosa, vamos a decirlo así, porque hace unos 20 años no se podía hablar de que un político... ¡qué bien! ¡Sí! Perfecto. Hola. Muy buenas noches. Buenas noches. En Graz, en Austria, buenos días en Perú. ¿Estás en Perú, Gaela? Imainaya Alberto, Imainaya Lidia, Imainaya Ñañaycunas, Taricunas, Barbicunas. Sí, estoy en Perú. ¿Qué tal? Soy Gaela, soy una joven trans ofrandina, tengo 28 años, soy migrante, soy bailarina. Esto que Creo en el amor. hoy me gustaría, claro, yo digo, la tengo que presentar, déjame presentarte. Hoy tenemos la gran suerte de tener a Gaela Cari, candidata al Congreso peruano en las elecciones que son en nada, ¿no? En abril, creo, me ha dicho Ligia. Sí, en menos de 2 meses. Y he escuchado que hay muchas posibilidades de que por fin seas la primera mujer trans en conseguir un asiento, ¿no? En el Congreso, por ejemplo. Yo creo que en realidad es un esfuerzo colectivo, porque lo que estamos haciendo en este momento es convocar a todas las personas que se sienten comprometidas en la lucha con la igualdad, ¿no? Hace una semana, o hace poco más de una semana, hicimos un festival artístico en el que participaron varias artistas feministas LGTBI de toda América Latina y de distintas partes del país.
eso es una muestra de lo bonito que está haciendo esta campaña, porque además de poner propuestas sobre la mesa, de empujar cambios de fondo, estamos luchando con el corazón en la mano, haciendo políticas desde el amor, construyendo la igualdad en el camino, ¿no? Entonces, eso es sumamente poderoso, porque no importa qué es lo que pase, el 11 de abril habremos marcado un hito en la historia, en la lucha, en la igualdad, ¿no? Así que eso es sumamente poderoso y creo que es una ganancia, no para mí, sino en realidad para el movimiento feminista, para el movimiento LGTBI, para todas las personas en el Perú y en el mundo que creen que tenemos que caminar en una sociedad con justicia social y con igualdad, ¿no? Por eso es sumamente necesario que la gente, no solamente del Perú, sino de todo el mundo, se sume a esta campaña, que nos apoye de distintas maneras, ¿no? Desde depositando, ayudándonos con edición, con gráficas. Es sumamente necesario entender que esta es una campaña colectiva, ¿no? Sí, y cómo, es lo que te quería preguntar, ¿cómo vas llevando la campaña? O sea, es decir, porque llevas, ¿cuánto tiempo llevas ya de campaña? ¿Cuándo empezó? En realidad yo milito de manera continua hace varios años, ¿no? Yo desde muy pequeña, soy hija de padres campesinos, de dirigentes agrarios. Desde muy pequeña yo he luchado contra todas las injusticias, aún cuando estaba en el colegio, en la escuela, formaba parte del municipio escolar y luchaba contra el maltrato infantil, contra la trata de menores, la preservación del medio ambiente, el cuidado de la tierra, contra el maltrato animal. Y lo he hecho durante toda mi vida. En la universidad también defendí los derechos de los universitarios, de las universitarias. Así que a lo largo de toda mi vida he luchado contra todas las injusticias, ¿no? Sin embargo, hace algunos años decidí hacer política partidaria, ¿no? Ya en un partido político, porque me llamó mucho la atención Verónica Mendoza y la propuesta del 2015, ¿no? En el que ella era primero precandidata, luego candidata, así que después de las elecciones en las que ella fue una de las más votadas, yo decidí hacer política de manera constante y permanente. Y desde ese entonces, desde el 2016, yo no he parado, no he hecho política durante todos los días del año. Ha sido complicado porque ser política te cierra muchas puertas, ¿no? Hay muchos prejuicios con relación a los políticos, y durante todos esos años yo he tenido que demostrar mi vocación de servicio, mis convicciones claras, la lucha por la igualdad, y eso ha servido mucho para que el trabajo que hemos hecho durante todos estos años se vea reflejado ahora en la campaña, ¿no? No en vano he hecho mucho trabajo de base en las calles, en los barrios, en el campo, porque eso es algo que nos está permitiendo en este momento construir una campaña colectiva, incluso desde la autogestión. A nosotros no nos está financiando ningún banco, ninguna minera, no, a nosotros nos está financiando la gente con las actividades profundas que hacemos, con los crowdfunding, con las colectas, con las chanchitas que se hacen. Se podría decir Y entonces, se podría decir, Gael, entonces que la acogida ha sido bastante buena, ¿no? Es decir, la gente, ¿cómo estás viviendo esta campaña? Porque claro, todas las informaciones que hemos visto, muchas de ellas las que salen, pues siempre es entrando un poquitín en el morbo, en la gente que discrimina, que amenaza, incluso cosas muy feas que hemos visto en los medios de comunicación. Pero claro, lo que estás hablando también es de lo dulce, ¿no? También de la buena acogida por parte de la gente que está sosteniendo, ¿no? Este proyecto vuestro. sí, o sea, es una mezcla de sensaciones y de hechos, ¿no? Yo, por ejemplo, en este momento me encuentro refugiada en la casa de una amiga porque han intentado ir en más de una oportunidad a donde yo vivía antes, a golpearme, han puesto mi dirección en las redes sociales, convocando a gente para irme a golpear hasta que me vuelva ¿Qué hombre dices? o que me vuelva macho, ¿no? Entonces, ahorita soy refugiada y definitivamente ha habido muchísima violencia, muchísima transfobia, racismo a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Pero también han habido momentos muy bonitos, momentos que nos han hecho reafirmarnos en nuestras convicciones, en la necesidad de tener que luchar por la igualdad, ver que cada vez más personas se involucran y se suman al equipo de campaña, es una muestra de la necesidad de tener que contar con voces propias de ese Congreso, de tener representación directa y no continuar con estos políticos tradicionales, con estos partidos golpistas que los únicos que nos han demostrado es que no les importa a la gente ni sus problemas, sino que lo único que les interesa es continuar con una política
que le da vida a un sistema capitalista, extractivista, patriarcal, transfóbico, que en la práctica solamente contamina y asesina, ¿no? Nosotros proponemos algo distinto a esto, proponemos la educación como un derecho, la salud como un derecho, proponemos trabajo digno, proponemos una diversificación productiva, estamos hablando sobre los pequeños agricultores, estamos proponiendo una segunda reforma agraria, pretendemos acabar con la violencia policial a través de una reforma, pretendemos además acabar con la violencia de género porque creemos que es sumamente necesario luchar de manera frontal contra esta violencia y todas las formas de discriminación, ¿no? Así que proponemos una reforma de género, y dentro de esta reforma de género proponemos educación sexual integral en las escuelas, en las universidades con enfoque de género, ¿no? Proponemos además una reforma tributaria, una reforma policial, proponemos una ley de matrimonio igualitario, despenalización del aborto en todas las causales, proponemos un sistema integral de cuidado. O sea, lo que estamos brindándole a la ciudadanía no es una propuesta solo para las mujeres o solo para las personas trans, ¿no? Sino que en realidad estamos brindándole una propuesta de un mundo distinto, diferente, libre de miseria, libre de pobreza, libre de explotación, un mundo verde que cuide la tierra, que cuide a las personas, que respete, en el que amar no sea un delito, ¿no? Mm. Oye, Gala, te agradezco muchísimo que nos des tiempo, que sé que ahora que en medio de la campaña, pues que no dispones sé que tienes muchos eventos y tienes que ir a muchas entrevistas y te agradecemos mucho. Le voy a dar paso al presidente del Instituto colombiano, a don Alonso Jiménez, que tiene muchas preguntas seguro para ti. Y lo que sí que os voy a pedir a todos, hay muchos de nuestros miembros del Instituto bueno, pues oye, estudiantes de español y también otros socios y socias del instituto que hablan español, pero oye, lo entienden, pero por eso os pediría que habláramos un poquitín lentamente para que nos pudieran entender todos. De todas formas, he estado hablando con unas cuantas asociaciones aquí, también muy involucradas, ¿no? en todos estos movimientos que nos has comentado. Y claro, me decían, ¡guau! Nos encantaría, lo que pasa es que no entendemos español, entonces les he dicho que pongan sus preguntas en alemán y que nosotros pues se las respondemos, las traducimos directamente al español para que te las puedan hacer. Así que, sin más dilación, Alonso Jiménez, aquí tienes a Gaela. Muchas gracias. Gaela, bienvenida, de verdad, porque nos ha dado el tiempo de por lo menos darnos unos minutos y que nos cuentes tus proyectos y tus expectativas, de todas maneras, en la política peruana. Te felicito por el hecho de que no es fácil, de todas maneras, en este momento, porque estábamos hablando hace poco de que la situación histórica es casi un proceso, es casi siempre generaciones. Estas cuestiones no cambian de aquí a mañana y lógicamente hay que empezar. Y por eso me parece muy importante que una política como tú, que sean las primeras personas que pongan las primeras piedras de las cimentaciones de este tipo de movimiento y de que se vean las cosas muy diferentes a lo que se veían hace unos años, que era imposible. No era posible, era imposible. Ya he visto que además que has expuesto, no solamente porque realmente en la política, pues lógicamente si vienes de la comunidad LGTBI, sabes que, bueno, vienes a representar los intereses de la comunidad, pero veo que tu programa político es muy amplio, que además hablas simplemente, no solamente es parte de tu programa, pero lo demás es como lo que podría ser lo ideal que no le pediría a cualquier político para que por lo menos trabajara o se proyectara con el país. Porque en Colombia, por ejemplo, nosotros hemos tenido este proceso y hemos manejado, yo creo que ya te has enterado de que en Colombia ya por lo menos ha sido un proceso difícil, pero tenemos algo que hemos logrado. Algunas veces no se mira al político. Por ejemplo, los que nos acabas de aclarar, las intenciones han sido, o los proyectos de políticos han sido, ¿verdad?, admirables. Algunas veces se mira más a la persona que las pone. Si esto lo cuenta otra persona diferente a tu posición, a tu personalidad, pues es tomado de una manera diferente. Algunas veces parece curioso porque la gente rechaza, no porque de pronto no están de acuerdo con tu programa, pero no están de acuerdo con tu persona.
¿De qué manera puedes, bueno, lógicamente estás aquí, te felicito por tu coraza, porque necesitas una coraza fuerte para estar al frente de estas, pero de todas maneras sabes que tienes que poner un poco más de esfuerzo al político común y corriente, hablemos de común y corriente, al presentar esos proyectos de ley. Porque lógicamente a veces el rechazo no es tanto porque si tu programa o tu oposición política o tu idea sea positiva, sino porque eres tú, Gaela. Entonces, ¿de qué manera sabes tú, o simplemente es una cuestión de perseverancia, una cuestión de fortaleza personal? ¿Cómo ves esa? Porque es que necesitas una energía que va al 200%. Y de todas maneras, me parece interesante porque es que exige demasiado, mucha energía, mucha personalidad de tu persona, que de todas maneras es admirable. Es bien difícil tener que responder eso porque mientras hablabas me recordaba a todas las mujeres a lo largo de la historia que no podían hacer política, no porque no querían, sino porque los espacios políticos son demasiado violentos y porque ni siquiera tenían el derecho al voto. O las personas LGTBI que eran excluidas, espectoradas de los espacios políticos, ¿no? Yo no vengo a iniciar un camino, en realidad continúo con ese trabajo que han hecho a lo largo de la historia muchas personas, muchas mujeres, muchas personas LGTBI, de la diversidad sexual y de género, pero sobre todo también muchos campesinos y campesinas que han sido olvidados en la mayoría de nuestros países, ¿no? Desde ahí vengo yo a continuar con todo ese esfuerzo colectivo y yo voy a poner toda, toda mi fuerza de voluntad, mi esfuerzo para poder luchar por la igualdad, ¿no? Hasta donde me dé la vida. Y creo que además lo bonito de todo esto es que a pesar de que es duro y es difícil, hay un grupo humano que está al costado mío, no detrás, sino al costado mío, construyendo esto de manera colectiva. Y creo que eso va a servir muchísimo para los debates y las decisiones dentro del próximo Congreso. Porque no basta tener una convicción clara, sino que además de tener una convicción clara se necesita un partido político, una bancada fuerte y un movimiento social afuera del Congreso exigiendo esos cambios. Yo no caí a la lista de Juntos por el Perú que encabeza Verónica Mendoza como candidata a la presidencia por invitación o de casualidad o de suerte, no. Yo he fundado un partido político junto a Verónica Mendoza y he militado de manera activa durante todos estos años, sin dejar mi trabajo de base que hacía desde niña, ¿no? Y a lo largo de todos estos años he logrado que hacer pedagogía política junto a varias militantes feministas, militantes LGTBI, para que se entienda que la agenda de género, que la agenda feminista, que la agenda LGTBI es igual de importante que la agenda ecológica, que la agenda de derechos laborales, que la agenda de educación, que la agenda de salud, que todas van entrelazadas, ¿no? Y en ese camino hemos logrado que la militancia entienda, por eso nuestra propuesta programática y nuestro diario político lo reflejan, y el acuerdo político que hoy tenemos Juntos por el Perú ha sido un acuerdo programático. De esa forma, todo lo que yo manifiesto y propongo va en la línea de lo que el partido defiende y propone, ¿no? O sea, por eso lo mejor de todo esto es que no importa qué es lo que pase el 11 de abril, que son las elecciones, hay un partido que está comprometido en la lucha por la igualdad, esté o yo no ahí. Claro, definitivamente el mejor escenario es que yo esté ahí y que les recuerde todos los días desde los próximos 5 años a cada uno de esos congresistas por qué es necesaria la agenda de la igualdad, ¿no? Pero pase lo que pase, hay un partido comprometido. Pase lo que pase, vamos a continuar construyendo desde las bases, con el movimiento social, la incidencia necesaria para poder empujar estos cambios, estas transformaciones, ¿no? Así que en ese camino creo que, gracias por esa pregunta, porque me ha hecho recordar a cada una de las mujeres que son para mí referentes, ¿no? Yo no tengo un referente porque cuando empecé mi proceso de transición, yo no tuve la posibilidad de contar con una mujer trans, joven, indígena, como modelo, ¿no? Sino en realidad tuve que escoger a varias mujeres, ¿no? Como a Luana Berkin, Diana Zacayán,
no sé, muchas mujeres a lo largo de la historia, aquí a María Jesús Alvarado, a Micaela Bastidas, a Adela Montesinos, a la propia Verónica Mendoza, a mi madre que he visto desde que yo era muy pequeña salir a luchar contra todas las injusticias por los derechos de los agricultores. Por eso una de mis principales propuestas es una segunda reforma agraria que le mejore la calidad de vida a esos pequeños agricultores que hoy mueren labrando la tierra sin una pensión de jubilación, sin que el Estado les garantice una vejez digna. Es necesario una segunda reforma agraria para brindarles una pensión de jubilación, un seguro de salud, para brindarles programas de créditos baratos, un programa de riego, un programa de compras directas, capacitaciones permanentes. Es sumamente necesario entender la necesidad de tener que brindarle unas mejores condiciones de vida a esos pequeños agricultores, porque ha sido justamente la agricultura familiar la que sostiene nuestros mercados, la que se encarga de poder garantizar lo que nos llevamos en la boca cuando vamos a sentarnos en el desayuno, en el almuerzo o en la cena, ¿no? Los vegetales, los alimentos no salen del supermercado porque antes de eso hay todo un trabajo previo de esa gente que merece mejores condiciones de vida, ¿no? Muchísimas gracias por esta pregunta. Muchas Gracias gracias, por la Gaela. Y ahora, respuesta. una de las me gustaría darle la palabra a Ligia, que es una de nuestras profesoras peruana y es la que realmente ha conseguido que Gaela esté hoy aquí con nosotros. Ligia, buenas tardes, buenas noches. Hola Gaela, yo te conozco desde una marcha contra Keiko hace creo que 4 o 5 años, cuando te vestías de otra manera. Y yo creo que la lucha más grande que tenemos nosotros en el Perú es la lucha contra la ignorancia, ¿no? Por ejemplo, cada vez que se habla sobre una reforma educativa con inclusión del género, aparecen unos miedos súper absurdos de que les van a enseñar cómo es una relación sexual homosexual a un niño de 5 años, o cuando se habla de reforma agraria creen que van a expropiar lugares, como fue la reforma agraria de los 70s y etcétera, ¿no? Para mí me parece muy obvio que pasa por la educación y por la calidad de la educación y por la estructura de la educación en el Perú, pero también por los medios, ¿no? Y yo me pregunto, ¿cómo no solamente tú, sino Verónica Mendoza también, cómo es que todo el partido piensa enfrentar una cosa tan enraizada en el Perú que es no solamente la desinformación, sino la mala información que se ve por todos lados, ¿no? Esta catarata de informaciones falsas que vemos todos los días y con la que tenemos que lidiar y que por lo menos yo particularmente me peleo a diario y supongo que tú también. Pero yo siempre me pregunto desde el punto de vista político, ¿qué es lo que podrías hacer tú o Verónica o el partido en completo, ¿no? ¿Qué es lo que, concretamente, qué es lo que se puede hacer para mejorar ese día a día de la información? Uh-huh. Evidentemente 5 años no alcanzan para poder construir un mundo libre de violencia, de miseria, de explotación, ¿no? Pero sí es sumamente necesario y clave empujar cambios de transformación real en este momento, más en un contexto de crisis en el que la pandemia nos ha demostrado cómo este sistema capitalista, extractivista, patriarcal, lo único que había generado eran desigualdades, pobreza, miseria, dolor, y cómo todas esas desigualdades y esa pobreza marcaban nuestras posibilidades de acceso a salud o nuestras posibilidades de sobrevivencia. La gente que se ha muerto, Lid, ya es la gente más pobre, que vivía en condiciones más precarias, que no tenía para poder pagar ni siquiera su taxi para llegar a un establecimiento de salud, o que no contaba con el dinero suficiente para poder ser atendido en una clínica, porque lamentablemente hemos fallado como sociedad y el Estado no ha sido capaz de garantizar los derechos de las personas. A las mujeres
no se nos ha garantizado nuestro derecho a una vida libre de violencia. Aquí en Perú es muy cotidiano y ya nos sorprende ver casos de violencia de género. Hace unos días hemos visto cómo una mujer trans en Arequipa, después de ser víctima de violencia sexual y denunciar estos hechos, se dejó suelto a quien la había violentado, ¿no? Y eso lo hemos vuelto a ver en Tacna, en el que dos mujeres, una mujer mayor de edad y una niña, fueron encontradas en el fondo de un pozo. Y en este caso la policía está implicada en trata de mujeres, en ocultamiento de información, en soltar y en dejar libre a los feminicidas, ¿no? Entonces, esto nos demuestra lo podrido y lo complicado que está el sistema, pero también nos demuestra una posibilidad de cambio, una necesidad de tener que empujar la necesidad de construir un país distinto, ¿no? Así que en ese contexto es todo un reto hacer política, ¿no? Y creo que yo no hago política desde una forma tradicional. Supuestamente yo debería tener un terno ahorita para poder comunicarme con ustedes, ¿no? Pero no, yo hago política de una forma no tradicional, hago política con el corazón en la mano, hago política desde el amor, desde el afecto, hago política pensando en cada una de las veces que tuve que vivir y convivir con actos de homofobia, de transfobia, en todas las veces que he sufrido discriminación y violencia a lo largo de mi vida, y la necesidad de tener que cambiar esa realidad para que nadie más lo pase, ¿no? Tú, Lilla, hacías mención de cuando nos hemos conocido. Evidentemente yo me conocí con Lilla en Ica cuando todavía yo no transicionaba, cuando no me había dejado crecer el cabello, cuando todavía no usaba en las prendas asociadas a lo femenino, pero también cuando todavía este sistema no me había golpeado tanto, ¿no? Porque a pesar de que yo había sufrido las consecuencias de la corrupción, de la discriminación y de la violencia desde pequeña, no hay una diferencia desde cuando yo transicioné. Cuando yo empecé a transicionar, mi familia me botó de casa, me echaron del trabajo, mis docentes en la universidad, porque yo empecé a transicionar antes de terminar la universidad, me trataban de una manera distinta, no me dejaban exponer ni resolver los exámenes, solo por usar prendas asociadas a lo femenino, ¿no? Es una muestra de lo que viven todas las personas trans en este país y en muchas partes del mundo, pero también es una muestra de por qué es necesario empujar cambios a través de políticas públicas, normas y leyes para garantizarle una mejor calidad de vida a todas las personas, a la ciudadanía en general, para poder defender a todas las familias, no a ese modelo de familia tradicional nada más, sino que además de ese modelo de familia, defender a los otros modelos de familia que existen, a las parejas del mismo sexo, a las madres solteras que representan un gran porcentaje de familias en este país, ¿no? Por eso hacemos política y estamos convencidas de que la participación es sumamente necesaria y tiene que ir ligada al movimiento social, a las organizaciones sociales, a la necesidad de tener que luchar con todas nuestras fuerzas por la igualdad, ¿no? Antes de que no me deje hablar Alberto, quería darte la oportunidad de hablar. Yo sé que tú tienes algún tipo de relación con la Casa Trans de Lima, y me parece importante que la menciones porque es lo que le comentaba Alonso antes de entrar en vivo, todos los que pertenecemos a la comunidad LGBT pasamos en algún momento por algún tipo de discriminación. Yo creo que yo de las de menos y tú de las de más. Y me pongo en la posición de un niño, de un adolescente, de un joven o de una joven trans que no sabe a dónde ir, ¿no? Y me gustaría darte la oportunidad de hablar sobre eso porque para que cualquiera que nos esté viendo diga, oh, okay, no estoy sola, tengo a dónde ir, o no estoy solo, tengo a dónde ir, ¿no? Bueno, la violencia que atraviesa a las personas trans, la discriminación y la transfobia con la que tenemos que lidiar de manera constante es sumamente evidente, ¿no? Yo desde que estaba en la escuela tuve que aprender a esquivar la violencia
y el bullying transfóbico. Aprendí a aguantarme mis necesidades, a aguantarme el orine en la escuela, porque ir a los baños era sinónimo de tener que ser víctima de abuso sexual. Y eso es algo que en su momento yo pensé que era algo que me pasaba solamente a mí, pero con el tiempo he descubierto que es algo sumamente repetitivo en la mayoría de las personas trans, sobre todo en las mujeres trans, ¿no? Porque hay hombres trans, trans no binarios. Y eso hace que en el mejor de los casos seamos expectorados de la escuela y en el peor de los casos estos hechos terminen en suicidios, ¿no? Hay una necesidad de hacernos cargo, porque al ser expectorados de las escuelas, de nuestras casas, nuestras posibilidades para ir a la universidad o al instituto se reducen. Eso nos empuja a situación de migración, ¿no? O sea, la población trans es una población que migra demasiado porque huye de la transfobia de manera constante, ¿no? Por eso es necesario contar con espacios de acogida, de cuidado, de cariño y de afectos para las personas trans, para la diversidad sexual en general, para las mujeres, ¿no? Y en estos últimos años hemos ido construyendo algunos espacios, ¿no? Jeffrey es una mujer trans que ha sido víctima de la transfobia, estuvo a punto de morir, o sea, tiene más de 60 puntos en el cuerpo, y ella sacaba adelante una casa trans Lima Este, en el que están brindando capacitaciones para las mujeres trans, haciendo confecciones textiles, están brindando acogida, ¿no? De hecho, cuando me pasó todo este caso de violencia, que fueron a donde yo vivía, a amenazarme, a golpearme, ella me ofreció la Casa Lima Trans para poder quedarme ahí, ¿no? Y a lo largo de todo este tiempo hemos estado organizándonos, construyendo el movimiento trans, construyendo espacios de refugio, de apoyo. Todavía es muy incipiente, ¿no? Necesitamos, por un lado, ayuda del movimiento social, del gobierno, pero también necesitamos un cambio de transformación real que no pasa solamente por leyes, sino que también pasa por un cambio de sentidos comunes, ¿no? Si la sociedad dejara de replicar transfobia o de replicar discriminación y violencia, no habría la necesidad de tener que empujar normas, políticas públicas y leyes para poder frenar esta situación. Pero lo real es que vivimos en un mundo que sigue replicando violencia, que sigue replicando discriminación, que sigue ejerciendo transfobia, ¿no? Y por eso una de mis principales propuestas es una ley integral trans, para poder brindar a las personas trans un mecanismo rápido y seguro para poder acceder al cambio de sus datos en el DNI, pero también que les brinde capacitaciones permanentes y un cupo laboral que asciende al 1% en el sector público. Además, proponemos un protocolo en salud para personas trans y, por último, medidas para poder acabar con el bullying transfóbico en las escuelas y para poder evitar que las personas trans sigan siendo expectoradas de las escuelas, pero también para que estos casos no terminen en suicidio. Así que habrá que ponerle ojo a cada uno de estos espacios que nacen desde la resistencia y el amor para abrigar a otras personas trans. Muchas gracias, y desde aquí, desde Austria, desde Graz, te mandamos toda la fuerza posible para esta campaña, que seguro que en momentos hará un poco larga, ¿no? Porque hasta abril, pues, imagino que tengas una agenda muy ocupada, pero te deseamos lo mejor. Aquí también en la conversación tenemos otra peruana, Pamela. No sé si igual te gustaría hacerle alguna pregunta. Pamela nos ha comentado antes, cuando estábamos esperando a que entrases, que está en Hamburgo, peruana, residente en Hamburgo, y no sé si le gustaría hacerte alguna pregunta. Hola Pamela, buenas noches. Ya en Hamburgo estás con la misma hora que nosotros. Uy, no sé qué le pasa. Creo que te hemos intentado desmutear, Ligia y yo a la vez. No sé qué ha pasado, pero no te escuchamos, Pamela. Estamos intentándolo. Ligia. ¿Ahora sí? Ahora, alto y claro, Pamela. Buenas noches. Buenas noches. Sí, gracias. Como comentaba antes, llegué de casualidad a esta interesante conversación y más que una pregunta me gustaría, Gaela,
felicitarte por tu valentía, por el trabajo que estás haciendo, que me parece algo revolucionario en el Perú, porque como bien tú mencionabas a Loana Berkins, al inicio de su lucha, Loana salía sola a las calles, era un grupo muy pequeño y logró tantísimo. Si comparamos nuestros países, Argentina y Perú, Argentina ha avanzado tanto en igualdad, en los derechos de la comunidad, que por eso admiro tu trabajo, porque sé que tal vez, como dices tú, pase lo que pase, si no es ahora, ya has marcado un precedente y esta lucha va a continuar, y quiera Dios, quiera la Pachamama, todas las fuerzas del mundo, que algún día el Perú pueda contar con las leyes que hoy, con todos los efectos que tiene y todos los problemas que tiene la comunidad trans en Argentina, igual tienen muchísimos derechos que nuestra comunidad trans no tiene. Y tú ya has dado un gran paso y esto va a quedar en la historia. Y a mí me gustaría felicitarte, agradecerte tu trabajo, porque conozco la comunidad de cerca, porque tengo una hermana que es trans y sé y reconozco de lo que hablas. Y me gustaría pedirte, en todo caso, ya lo has mencionado, que se trabaje sobre todo en los pequeños, porque los pequeños, como lo has mencionado bien, si no trabajamos en la educación de los pequeños que ya están reclamando una identidad trans, no podemos exigir que más tarde sean profesionales, y mucho se les critica que hacen tal o cual cosa, y sin embargo nadie mira que falta el apoyo en las escuelas, y que tal vez, no sé si sea necesario leyes o orientación o preparaciones psicológicas a los profesores, que son muchas veces los mismos que los reprochan, que los critican, que les quieren corregir el comportamiento, y de a pocos los van retirando de las escuelas. Y eso hace que más tarde no tengamos profesionales en la comunidad trans. Entonces, a mí sí me gustaría que nos cuentes un poco qué proyectos o qué ideas tienes para apoyar a la educación y a proteger a esos niños que son como una bolita de cristal, porque si no los cuidamos, si no evitamos que los boten de las escuelas, no podemos reprochar nada. A mí me molesta mucho cuando les reclaman cosas y nadie se preocupa en hacerse cargo de todas esas infancias y talentos que se han perdido a lo largo de los años. Gracias. Gracias, Pamela. Bueno, para Juntos por el Perú, la educación es uno de nuestros ejes centrales, es una de nuestras principales preocupaciones. Por eso planteamos la educación como un derecho y queremos que la ciudadanía en general tenga una educación gratuita, integral, de calidad, con enfoque de género. Una educación basada en el amor y en la ternura. Creemos que es necesario educar en igualdad para poder acabar con esa educación machista, que solamente ha servido para poder criar violadores, asesinos, feminicidas. Y eso es algo fundamental del plan de gobierno de Juntos por el Perú que levanta Verónica Mendoza, y que no estamos abrazando ahora en campaña, sino que se viene trabajando hace muchos años, ¿no? Verónica Mendoza fue congresista hace 2 periodos, y en ese congreso luchó por las personas de la diversidad sexual y de género, por los derechos de las mujeres, se enfrentó a políticos corruptos, a partidos golpistas, a partidos que solamente estaban ocupados en poder brindarle grandes beneficios a los empresarios, ¿no? A los grandes empresarios. Y particularmente, ya dejando claro que es una propuesta como partido y en la que está comprometida Vero, y yo, y todo el equipo Juntos por el Perú, también quiero compartir con ustedes la Ley Nacional de Educación Sexual Integral, que es básicamente parte de la reforma de género y que busca poder garantizar educación sexual integral con enfoque de género, no solo en las escuelas, sino también en las universidades y en los institutos. No sé si Pamela, Lidia hayan logrado enterarse de lo que sucedió con Inostroza, ¿no? Un tipo implicado en una red de corrupción, de los cuellos blancos, en el que estaban políticos, magistrados, jueces. Ese tipo corrupto también
cometió diversos actos de discriminación, de violencia, de corrupción. Uno de ellos es que negoció con la sentencia de violación de una menor de edad de una niña. ¿Por qué? Porque la mayoría de los profesionales y de los técnicos en este país no han recibido una educación con enfoque de género, no han recibido educación sexual integral en las escuelas, por eso replican por eso replican el machismo, la homofobia y la transfobia, no solamente en sus casas, sino también en el ejercicio de su profesión. Por eso es sumamente necesario la educación sexual integral y el enfoque de género desde inicial hasta todos los espacios educativos, ¿no? La policía debería tener un proceso de formación con enfoque de género para evitar que cuando las mujeres van a denunciar se les niegue la oportunidad de poder ejercer su denuncia, ¿no? Entonces, en ese marco, esta medida nos ayudaría a prevenir machismo, discriminación, violencia de género, pero también transfobia, ¿no? Nada podemos hacer, Pamela, por la niñez que ha vivido tu hermana, o la niñez que me quitaron a mí. Yo he tenido una adolescencia muy complicada, muy difícil. Siento que me arrebataba de niñez y que no pude vivirla como quería, porque tuve que reprimirme constantemente de cómo caminaba, cómo vestía, cómo sonreía. Tenía que cumplir con ciertos moldes y con mandatos sociales, ¿no? Así que no he vivido una niñez como debería. Siento que me mutilaron esa etapa de mi vida. Y si hoy hacemos política, es para que lo que pasó a tu hermana, lo que viví yo, no lo pase ninguna otra persona trans, para que ninguna mujer tenga que lidiar con el machismo, para que podamos caminar libres por las calles sin miedo a cruzarnos con alguien que nos asesine, nos descuartice, nos queme, nos viole, ¿no? Por eso es necesaria una ley nacional de educación sexual integral con enfoque de género en todos los espacios educativos. Por eso apostamos por invertir en educación, por eso apostamos justamente por velar por una vida libre de violencia para toda la ciudadanía. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Gaela. Muchas gracias. Es bajo mi punto de vista, ¿no? No sé si igual es que llevo muchos años viviendo en Austria, que por supuesto también tiene mucho margen de mejora en este asunto, o soy originario de España, pues, tres cuartas partes de lo mismo, pero de todas formas, las palabras de que me van a pegar, me van a golpear, me van a quemar, es que es como si estuviese viendo una película. Es que todavía no me lo puedo creer. Es increíble que hoy en día haya gente que por pensar diferente o porque una persona se ponga la ropa que quiera ponerse o hable como quiera hablar, que sea discriminada y que sea insultada por gente que dejan bien claro su ignorancia. Me parece horrible que exista todavía ese tipo de gente en la sociedad en la que vivimos. O sea, creo que tenemos cada uno suficiente trabajo en pensar en cómo ser mejores personas y cómo poder ayudar a los demás, en vez de empezar a criticar a cosas de otras personas que damos como válidos o no válidos dependiendo de nuestra ética y moral. Bueno, bien, siento el pequeño speech, pero es que me parece poco creíble. O sea, yo me imagino que las personas austríacas que nos están viendo no puedan dar crédito que estás en casa de una amiga porque no puedes estar en tu casa. O sea, es que eso es denunciable. Y todo el Congreso de los Diputados de Perú debería salir a decirlo, que es inaceptable mientras ellos van en su coche o andando o les lleva a su prima al Congreso, tú tienes que estar en otra casa porque te están amenazando. Y eso es democracia. Bueno, pues es lo que los defensores de la democracia, los que están sentados en el Congreso, son los que deberían de salir a la palestra, sean del partido que sean y tengan la ideología que tengan, para decir que ese tipo de comportamiento no es aceptable. Bajo mi punto de vista. Y creo que Alonso le debió tocar la fibra también, porque quiere decir algo Alonso, y no sé si después Lisa, que es austríaca, quiere también decir algo. Lisa, ¿tienes alguna pregunta?
Un momento, Lisa. Ahora voy contigo, Alonso. Sí. Sí, Lisa, por favor, aquí tienes a Gaela. Ahora no tengo una pregunta, pero también te felicitar para tu coraje. No sé Coraje. cómo se dice. Coraje. Coraje, sí. Sí, y creo que es un tema muy importante. También conozco una persona que es trans y soy la única persona que lo conoce, que sabe eso. Que sí, y creo que es muy, muy cómico, muy trágico que tiene que ser un Geheimnis, Un secreto. un secreto, sí, es muy triste. Sí, pero gracias por tu presentación. Muchas gracias, Lisa. Alonso, por favor. Gracias. Gaela, algo que te quería, no sé si qué tan estás informada o interesada realmente en la experiencia, por ejemplo, en Colombia, acerca de personas que tienen que luchar con esta situación. Para mí es pues, muy positivo porque hace un año no se podría decir, por ejemplo, que la alcaldesa de Bogotá se declara abiertamente con su relación homosexual con su pareja, que también es política. Y sin embargo, por eso te hacía la pregunta, antes era porque realmente a veces sus ideas son buenas, pero para mucha gente todavía sigue siendo, pero es que ella lo dice. Y como ella no me gusta, entonces yo no acepto, porque, de hecho, ya la confusión del programa político ante la persona tal como es. Pero te quería preguntar si conocías a Brigitte Baptiste en Colombia. Es un gran Sí, claro, ejemplo. yo sigo muy de cerca. Es un gran ejemplo porque eso es una gran esperanza. Para los que no saben quién es Brigitte Baptiste, es una persona primero que todo, una gran científica. Ha logrado un puesto muy alto en los institutos colombianos de ciencias, incluso del Instituto Humboldt en Bogotá. Fui directora mucho tiempo del Instituto Humboldt en Bogotá. Está casada y tiene dos hijas. Y ahora creo que dirige otra institución, pero ha logrado en su condición de ser aceptada como trans, y ha manejado realmente, sobre todo que es además la capacidad científica que ella maneja para ser aceptada dentro del medio médico. Ahora es rectora de una universidad en Bogotá. Y lo hace muy abiertamente, sin ningún tipo de tapujos, tiene su propia familia y ha tenido una trayectoria muy amplia en Colombia. O sea que yo creo que de todas maneras, Gaela, es importante saber de que estas precursoras de este proceso, porque es un proceso en que realmente es muy valioso lo que ustedes están aportando, para saber que de todas maneras es posible. Sabemos que en nuestros países tienen esa ignorancia de confundir las cosas. Si alguien decide pensar o hacer lo que quiere hacer con su vida, no puede confundirse con la forma de trabajar o con la forma de hacer sus cosas. Y quería simplemente recordar esto. Sería bueno para los otros que miraran a Brigitte Baptiste, que tiene realmente, es admirable de que ha llegado tan lejos en Colombia. Y sería, pues, como digo yo, sería una buena, de alguna forma de esperanza y un ejemplo para saber de qué manera es posible llegar allí tan lejos y defendiendo su condición como persona. La última pregunta que te quería hacer era, ¿tienes intereses más altos de llegar al Congreso en la posición política? Por ejemplo, pienso, ¿te gustaría ser presidente del Perú? Gracias. Definitivamente Brigitte es alguien admirable, es una persona trans una mujer trans que ha roto todos los esquemas, ¿no? Que ha quebrado todos los moldes que se nos imponen. Y he investigado bastante sobre ella porque ella además propone la biología queer,
la ecología queer, habla desde el paradigma científico, demostrando que la orientación sexual, la identidad de género es completamente natural, y además demuestra cómo está presente en la naturaleza, en las flores, en las plantas, en los animales, en todo lo que está a nuestro alrededor, ¿no? Así que es magnífica. Sin embargo, yo creo que ella es una excepción, como yo, ¿no? Yo soy una excepción en medio de toda la política, ¿no? Y no debería ser así. No debería haber una Brigitte, no debería haber una Gaela, sino en realidad deberían haber muchas personas trans siendo quienes quisieron ser, cumpliendo sus sueños, continuando con sus proyectos de vida. Lamentablemente no es así, ¿no? Yo creo que luchamos justo desde Juntos por el Perú, levantando una propuesta que nos dé mejores condiciones de vida para poder llevar a cabo nuestros proyectos de vida, ¿no? Sin tener que lidiar con transfobia, con discriminación, con violencia, ¿no? Creo que apuntamos a eso, a más Brigitte, a más Gaelas, a más personas en general, a una ciudadanía que pueda cumplir con sus sueños y tener una mejor calidad de vida digna, ¿no? Sobre lo que yo quiero para la política, pues yo no me niego a ningún reto, yo voy a ir hasta donde el movimiento social, hasta donde las bases, hasta donde mi organización, hasta donde las fuerzas me den y me lo permitan, ¿no? Yo voy a luchar toda mi vida por la igualdad dentro o fuera de los espacios donde toman decisiones. Voy a disputar este espacio y seguramente disputaré otros espacios de decisión y representación más, pero no importa qué es lo que pase, yo continuaré luchando con todas mis fuerzas por la igualdad, ¿no? O sea, como lo he hecho durante todos estos años, dentro o fuera de ese congreso, y a donde me lleve la vida, yo seguiré alzando la voz contra todas las injusticias, luchando con todas mis fuerzas por la igualdad. Proyecto de vida. Muchas gracias, Gaela. Muchas gracias, no te queremos robar más tiempo, además llevamos bastante mal de tiempo. Te vuelvo a agradecer en nombre del Instituto Iberoamericano y de toda la comunidad en Graz, darte las gracias por tu tiempo, darte mucha fuerza para estas elecciones, y quiero que nos cuentes a toda la gente, porque hay mucho peruano que vive en Graz, o por ejemplo tenemos a Pamela que vive en Hamburgo, en Alemania, bueno, en diferentes partes. ¿Qué hay que hacer si queremos o quieren votar a Gaela Care? ¿Qué hay que hacer? Yo creo que lo principal en este momento es hacer campaña, ¿no? Es un momento difícil, pero también es una oportunidad para empujar transformaciones reales, para usar las elecciones y luchar por nuestras vidas, para pelear con cada voto por la igualdad. Por eso quiero aprovechar para hacer un llamado a todas las personas que estén comprometidas en la lucha por la igualdad, a poder sumarse a la campaña, a apoyar lo que estamos construyendo desde esta propuesta colectiva, ¿no? Pueden aportar a nuestras cuentas, pueden aportar al crowdfunding que se está haciendo justo en Europa, pueden brindar sus conocimientos a través de ediciones de videos, de ilustraciones que son tan necesarias para poder generar contenido para las redes sociales, ¿no? Eso ayudaría muchísimo en la campaña. También pueden contactar a sus familiares, amigos, conocidos en este país para que puedan sumarse a la campaña y para que voten, ¿no? Lamentablemente las personas peruanas que viven fuera del país no pueden votar de manera directa por mí, ¿no? Pero sí pueden votar por el partido, sí pueden hacer campañas, sí pueden donar fondos para los gastos que se necesitan cubrir durante esta campaña, ¿no? Así que muchísimas gracias por la oportunidad, por el espacio. Y una vez más hago un llamado a cada una de las personas que están comprometidas en la lucha por la igualdad. El momento para poder pelear con cada voto por nuestras vidas y por un mejor futuro es ahora. Tenemos hasta el 11 de abril para convocar a más personas a luchar con sus votos por un mejor futuro. Después del 11 de abril ya no hay absolutamente nada que hacer. Ahora es el momento de tomar una posición y de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que Gaela, para que yo, para que con lo que estamos proponiendo, esté en ese congreso poniendo cada una de las cosas que he venido compartiendo con ustedes
en ese próximo Parlamento. Así que escríbanos a nuestras redes sociales, al Facebook, al Twitter, al Instagram, al fanpage, que ahí les vamos a responder, ¿no? Muchísimas gracias por la oportunidad, gracias Lidia, gracias Alonso, gracias a cada uno de ustedes, ¿no? Hayaya. Gracias a ti, mucha suerte y un beso desde Graz. Adiós, Gaela. Muchas gracias. Bueno, pues hemos tenido aquí a Gaela. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo. Ha sido un placer. Mira, aquí tenemos a Ligia. Se ha dado por aludida porque creo que hace unos vídeos muy bonitos. Tengo entendido. Muchas gracias a todos los que nos estáis viendo. Un saludo muy fuerte. Nos despedimos. Mirad de vez en cuando nuestra página web y nuestra página de Facebook por diferentes razones. Una, porque habrá nuevas Stammtisch, nuevas conversaciones, cuando encontramos a un personaje importante de interés en Latinoamérica, pues no se nos escapa y entonces pues preparamos una Stammtisch, así que estar muy atentos. Y además de eso, el lunes empiezan nuestros cursos de idiomas. Am Montag beginnen alle unsere Spanischkurse und Portugiesischkurse, also wenn Sie Spanisch lernen möchten, weil Sie gar nichts verstanden haben, am Montag, klack, klack, bei uns. Beim Latinamerika Institut, Iberoamerica Institut zurzeit. Alonso, Ligia, Lisa, Pamela, un beso a todos, cuidaros mucho y hasta pronto. Tú también. Hasta Chao. pronto. Adiós. 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 Adiós.